Marcos capítulo 11, la semana pasada llegamos hasta el versículo 14. Y la semana pasada vimos a Jesús haciendo lo que se conoce comúnmente como la entrada triunfal en Jerusalén. Que de hecho fue una entrada triunfal en el sentido de que ahora iba a poder él presentarse a sí mismo como quien en realidad era, que era el Mesías. Iba a hacerlo abiertamente, ya no iba a impedir a nadie que lo llamara como tal. Ahora quería que todo mundo supiera quién era. Y la razón por la que vimos que esto estaba sucediendo era porque ahora él, como el rey de Israel, iba a poner a prueba a aquellos que se suponía que debían estar dirigiendo a su pueblo hacia sí mismo. Debemos recordar que Dios escogió a Abraham y su descendencia, que vinieron a ser los judíos, para presentarse a sí mismo al mundo, para presentarse a sí mismo como Dios, como rey, como soberano, como creador, ¿verdad? Pero hemos visto a través de la historia del pueblo judío cómo ellos se han apartado del Señor, cómo ellos se han apartado de Dios. Y porque él conocía la debilidad de su pueblo y también la debilidad del género humano, él en su plan de redimir a la humanidad, puso en marcha el plan de redención por medio de su Hijo Jesucristo, quien ahora había venido al mundo. Y hasta este momento en el cual entra en Jerusalén, se había mantenido haciendo milagros, enseñando a la gente, pero cada vez que alguien, especialmente los demonios que lo conocían, querían delatarlo como el Hijo de Dios, o como el Hijo del Altísimo, o como el Mesías, él los callaba y no los dejaba que dijeran nada. No había llegado su tiempo. Pero ahora ha llegado el tiempo y ahora, como vimos la semana pasada, entró a Jerusalén sobre aquel burrito y todo el mundo lo está proclamando como el Hijo de David, todo el mundo lo está proclamando como aquel que viene en el nombre del Señor, cosas que se decían del Mesías. Ahora, en Marcos capítulo 11, en los versículos 12 al 14 leemos lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaban en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Vamos a ver más acerca de esta higuera en este mismo capítulo, en el capítulo 12, perdón. Vamos a ver más acerca de lo que sucedió con esta higuera y cómo el Señor la usa para darles una enseñanza acerca de la fe a sus discípulos. Ahora, el hecho de que en el versículo 12 de Marcos 11 diga al día siguiente, y sabiendo nosotros que el día de la entrada triunfal a Jerusalén por medio de nuestro Señor Jesucristo fue el domingo de Ramos, podemos entonces deducir que este es el lunes inmediatamente después del domingo de Ramos. Y lo que vamos a leer en estos próximos capítulos va a ser de hecho todos los eventos que se desenvolvieron durante la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vamos a ver en los próximos capítulos se va a llevar a cabo hasta su crucifixión y resurrección entre los 7 días del domingo de Ramos al domingo de resurrección. Es importante que conozcamos esto, que lo sepamos, porque a través de las escrituras a veces tenemos largos periodos de tiempo que no se nos dan sus divisiones, no sabemos cuándo pasó, qué tanto tiempo haya pasado. Aquí tenemos muy claramente delante de nosotros esos 7 días que fueron los 7 días de la pasión de Cristo, entonces podemos seguirlos con más facilidad. Entonces al día siguiente, este es lunes, y este lunes el Señor vuelve a Jerusalén. Y recuerden, él se encontraba en Betania, se encontraba en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y tenía que venir desde Betania, tenía que subir al monte de los olivos, bajar por el valle de Cedrón para llegar a la puerta oriental de Jerusalén. Versículo 15 dice, llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de ahí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, este es el templo en el cual se venía a adorar a Dios.
Este es el templo al cual venían tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres, a buscar el rostro del Señor. Este es el templo en donde se venían a presentar los sacrificios a Dios, en donde Dios mismo había establecido el tabernáculo y el templo para reunirse con su pueblo. Y como podemos ver aquí, el templo estaba lleno de personas que vendían, que compraban, y vamos a ver más acerca de esto un poco más adelante, y de casas de cambio. ¿Sí? El templo era como pasar por San Isidro a pie, ¿sí? Todas las casas de cambio y no comisión y con el tipo de cambio y todo eso. Eso era lo que está describiéndose aquí. Ahora, el templo era un edificio majestuoso. Okay, el templo era un edificio gigantesco en cuanto a los edificios que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Y era majestuoso porque era un templo labrado de piedra, de cal, que se le llama. Piedras gigantescas que vamos a ver más adelante también acerca de esto, y estaba cubierto de oro, de madera de acacia. Era una estructura fenomenal. De hecho, quiero que vean esta foto que tenemos aquí del templo. Este es el templo de Herodes, ¿sí? Todos los muros de atrás, muros por acá por los lados, tanto oriental como occidental, todo esto constituía el área del templo. Y esto que está aquí alrededor son los diferentes atrios que tenía el templo. Aquí, esta estructura que está aquí, ese es el templo en sí. En esta estructura que está aquí se encontraba inmediatamente después de estas puertas el lugar santo, y después de pasar por una cortina que está como a 3/4 de camino después de esta entrada, estaba el lugar santísimo, que era en donde se encontraba el arca del pacto, era donde se encontraba también el altar, el altar de la propiciación, que era de hecho la cubierta del arca del pacto, y era en donde un sacerdote entraba una vez al año nada más para presentar la sangre del sacrificio. Si vemos la siguiente foto, la que sigue. Ok. Ahora, si vemos la siguiente foto, aquí vemos todos los atrios que tenía y para quiénes eran. Esta imagen que ven acá, este es el área del templo, ¿sí? Este es un campo de fútbol americano. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí en el área del templo hubieran podido caber quizás 4 campos de fútbol americano en todo lo que constituía el área. Ahora, como les dije, este es el lugar santísimo. Acá, a mero atrás, está el lugar santo. Acá, a mero atrás, estaba el lugar santísimo. Sí, aquí, inmediatamente después de estos muros, estaba el atrio de los israelitas. Aquí, detrás de estos muros, solamente varones podían entrar. No podían entrar mujeres y mucho menos podían entrar gentiles, gente que no fuera judía, que no fuera hebrea. Aquí está el atrio de las mujeres. Aquí es donde las mujeres se podían reunir. Y acá afuera del templo, es donde estaba el atrio de los gentiles. Los gentiles solamente podían llegar hasta aquí. No podían entrar más allá. Para el lugar acá en donde estaban los sacrificios, en donde se presentaban los sacrificios, en donde estaban los altares, en donde estaba el lugar en donde se lavaban los utensilios y los sacerdotes, solamente los sacerdotes. En el lugar santo solamente podía entrar un sacerdote, y en el lugar santísimo tenía que entrar solamente un sacerdote y solamente una vez al año para presentar la sangre del sacrificio de la propiciación. Entonces, como pueden ver, el lugar era algo impresionante y era un lugar en el cual Dios había determinado que la gente fuera a adorarlo, que la gente fuera a buscar su rostro, a presentar sus sacrificios. Ahora, los que iban, y especialmente en este tiempo del que estamos hablando aquí, porque acuérdense, se está acercando la fiesta de la Pascua, los que iban a adorar en este tiempo a Jerusalén, llevaban sus ovejas para sacrificarlas delante de Dios. Sí, estaba estipulado que todos los varones mayores de 15 años fueran al templo de Jerusalén durante el día de la Pascua, cuando menos una vez en su vida, para presentar un sacrificio delante de Dios. Y todo el mundo preparaba un cordero blanco, sin mancha ni arruga, que no estuviera enfermo, que fuera perfecto, para llevarlo al templo durante este tiempo y sacrificarlo. Ahora,
Antes de que cualquiera pudiera presentar ese sacrificio, los sacerdotes tenían que inspeccionar al cordero. Tenían que inspeccionarlo de pies a cabeza, de cabo a rabo. Tenían que inspeccionarlo bien, asegurarse que el cordero fuera digno de ser sacrificado delante del Señor. Pero a menudo lo que pasaba era que les decían a las personas que traían sus ovejas para presentarlos que la oveja que traían no era lo suficientemente buena para sacrificarla delante de Dios. Y como la gente venía de afuera de Jerusalén, no tenían el tiempo, me imagino que ni el deseo de volver al lugar de donde venían a traer a otra oveja. O salir del templo y buscar un rebaño en el cual comprar una oveja que fuera aceptable para los sacerdotes. De tal manera que los sacerdotes muy convenientemente tenían ahí un rebaño con ovejas preseleccionadas que ellos, por su buen corazón, les podían vender a un precio módico. ¿Okay? Ahora, lo que sucedía a veces era que los sacerdotes le decían a alguien, esta oveja no es apropiada para el sacrificio, tienes que comprar una aquí. Y se llevaban esa oveja que esta persona traía, la ponían en el redil de los sacerdotes de las ovejas que estaban vendiendo para el sacrificio, y sacaban otra oveja, iban y se la llevaban. ¿Sí? Y a veces las mismas ovejas que decían ellos que no eran dignos de ser sacrificadas delante de Dios, eran las mismas que le vendían a la gente después de haberlas llevado al rebaño. Entonces podemos ver aquí lo que el Señor Jesucristo estaba viendo. Podemos ver aquí por qué el Señor Jesucristo estaba tan indignado. No era nada más que estuvieran haciendo la vendimia que estaban haciendo, que ya de hecho eso era algo que no debería hacerse, sino que también estaban engañando a la gente, diciéndoles que su cordero, su oveja no estaba apta para ser sacrificada, y les vendían de las mismas ovejas que ellos habían rechazado. Ahora, no solo eso, sino que también para poder hacer sus compras, no podían usar dinero extranjero. No podían usar dinero romano, no podían usar dinero griego, no podían usar sino el ciclo del templo, la moneda que en el templo se manejaba. Para tal caso, los sacerdotes también muy convenientemente afuera del muro habían puesto casas de cambio. Entonces llegaba la gente, quería pagar con su dinero romano, su dinero griego, el dinero que trajeran, y aunque fuera de oro o plata o lo que fuera, no lo aceptaban. Y le decían, tienes que ir afuera con uno de los cambistas y cambiar el dinero por el dinero del templo. Obviamente la comisión era bastante alta, porque las personas que estaban encargadas de la casa de cambio tenían que sacar el dinero que ellos querían sacar y tenían que también entregar dinero a los sacerdotes por el dinero que estaban cambiando. Así es que la gente que iba a adorar al templo a veces era, ¿cómo le diremos?, engañada de tal manera que le salía caro ir a adorar al Señor. Entonces, lo que estas personas, que eran las personas que estaban encargadas de preparar todo para que la gente pudiera adorar a Dios con libertad, para que la gente pudiera adorar a Dios como Él lo demandaba, no estaban haciendo lo que Dios les había encomendado. De hecho, lo que estaban haciendo era hacer las cosas más difíciles para la gente. En lugar de facilitar la adoración de Dios al pueblo y a los gentiles que venían por haberse convertido a Jehová, explotaban al pueblo usando el deseo del pueblo de adorar a Dios. Y eso fue lo que indignó al Señor. Eso fue lo que indignó al Señor. Ahora, ponían todos estos rediles o estos rebaños y estos cambistas, los ponían en el atrio de los gentiles. Si los ponían en el atrio de los gentiles, que era donde venían los extranjeros a adorar. ¿Sí? No solamente no podían entrar a los atrios interiores del templo, no solamente no podían entrar ni siquiera al atrio de las mujeres, sino que tenían que adorar desde afuera. Imagínense ustedes adorar desde afuera con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Noten que en el versículo 16 se nos dice en Marcos 11, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. Noten lo que dice ahí, para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Por qué? ¿Porque estaban vendiendo ovejas?
No. ¿Por qué? ¿Porque estaban cambiando el dinero? No, sino porque estaban usando esa actividad para enriquecerse ellos. ¿Sí? No había nada de malo que alguien llegara y dijera, no tengo ovejas, pero quiero presentar una oveja. Sacerdote, necesito comprar una. ¿Me pueden vender una que esté inspeccionada y digna para sacrificarla? Sí, claro que sí. Mira, aquí tenemos una y no las vendemos para sacarle ganancia, las vendemos a costo para que todo mundo pueda presentar un sacrificio. Y de hecho, si no tienes para pagar, nosotros te regalamos una para que la puedas sacrificar. Y nada de malo tenía tampoco que si iban a cambiar el dinero extranjero por el dinero del templo, dijeran, ¿sabes qué? Te lo vamos a cambiar a uno por uno. Si tú me das un dólar romano, por así decirlo, yo te doy un dólar del templo. Tú me das un peso de México, yo te doy un dólar del templo. Eso era lo que hubiera sido algo que fuera aceptable delante de Dios. No tratar de sacarle ganancia a aquello que la gente traía en su corazón. Sería, por ejemplo, como si nosotros aquí en la iglesia, yo les dijera, ¿saben qué? Ahorita estoy usando en mis estudios la versión Reina Valera contemporánea en español. Así es que si ustedes quieren seguir el estudio y quieren ser parte de esta iglesia y quieren estudiar con nosotros, tienen que traer la Biblia Reina Valera contemporánea. Pero si no la traen, no se preocupen. Nosotros tenemos allá un montón de Biblias y se las vamos a vender a un precio muy módico. ¿Ok? Ahora, hay Biblias hasta de $1, ¿sí? Que ustedes pueden comprar. Pero como yo sé que ya vinieron a la iglesia, ya están aquí, no se van a ir a una librería a comprar una Biblia, les digo, esa Biblia yo se las voy a vender por $50. ¿Okay? Y ustedes porque quieren adorar al Señor, quieren estudiar su palabra, quieren participar de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, se ven forzados a comprar una Biblia. Y yo pago $1 por esa Biblia y yo me quedo con los otros 49. Esto es lo que estaban haciendo aquí. Por eso aquí nosotros no le vamos a vender una Biblia. Nosotros le vamos a prestar una Biblia. Y déjeme decirle algo, si usted necesita una Biblia y no tiene para comprar una, por favor siéntase con la mayor libertad de tomar una de las que tenemos ahí y llevársela a su casa. Y úsela, léala, estúdiela, medite en ella. ¿Sí? Y si no le gusta una de esas de las que tenemos ahí, pues díganos cuál quiere y nosotros se la ordenamos y se la damos a costo. ¿Ok? Pero la cosa es que todos podamos reunirnos a adorar al Señor. ¿Sí? La cosa es que todos podamos venir y adorar al Señor. Y que vengamos no creyendo o no diciéndosenos que tenemos que hacerlo de tal o cual forma o con los medios que nomás nosotros tenemos aquí. Si no usan nuestros medios, entonces no pueden adorar a Dios. Sino preparando todo para que cuando ustedes llegan aquí puedan sentarse, puedan adorar libremente, puedan cantar al Señor libremente, puedan quedarse dormidos en los asientos sin que nadie los moleste, si eso es lo que quieren hacer, etcétera, etcétera. Queremos que se sientan cómodos aquí en la iglesia y que escuchen la palabra del Señor y que crezcan y ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir? Y que se acerquen más a Dios a través de lo que hacemos aquí. Y que cuando se vayan de aquí, vayan pensando, wow, ok, en realidad todo estaba listo, todo estaba preparado, yo llegué, recibí, y eso es una bendición. Y lo tenemos que hacer para todo mundo. No lo debemos hacer, ok, nadie trae una tarjeta de membresía para Calvary Chapel San Diego, ¿verdad? Si no la traen, entonces sugieres, por favor, chéquenlos, y si no la traen, no, es para todo mundo. ¿Sí? Pueden venir creyentes, pueden venir incrédulos, pueden venir ateos, pueden venir testigos de Jehová, pueden venir mormones, pueden venir nazarenos, pueden venir bautistas, pueden venir homosexuales, pueden venir lesbianas, pueden venir lo que quieran, adúlteros, fornicarios, todo mundo es bienvenido aquí. Pero no esperen que por mantenerlos en los asientos no les digamos que hay ciertas cosas que Dios ve mal y que tienen que cambiar. Sí, porque hay mucha gente que espera ir a la iglesia y que
que nadie los haga sentirse mal nunca acerca de su estilo de vida. Eso no va a pasar aquí porque saben que estamos estudiando la Biblia y la palabra de Dios nos dice que la Biblia es una espada de dos filos que corta hasta los huesos, los tuétanos y descifra las intenciones del corazón. Entonces a veces se va a sentir lastimado, pero no importa. Porque sabe que así como el Señor nos hiere por medio de su palabra, también nos sana por medio de su palabra. Y nos da esperanzas y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, esto era para todas las naciones. Y el Señor Jesucristo aquí está citando versículos de la Biblia que ellos conocían como líderes, como sacerdotes, especialmente como escribas, que eran los que se encargaban de copiar las escrituras. Ellos los conocían. Por ejemplo, en Isaías capítulo 56, los versículos 6 y 7 leemos: a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. ¿Se fijan ustedes? Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se dan cuenta ustedes? Si alguien profesaba fe en Jehová, entonces ellos podían ir a su casa de oración. Y recuerden, este es el Antiguo Testamento. Así es que no vayamos a pensar que porque aquí el Señor está hablando acerca del día de reposo o algo, nosotros lo tenemos que guardar también. Simplemente está citando algo que Él mismo había escrito en su palabra acerca de que la casa de oración iba a ser para todos los pueblos. En Jeremías capítulo 7 y el versículo 11, Dios hablando a través de Jeremías dice: ¿acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto. Palabra del Señor. Entonces el Señor, desde antes de que viniera Jesucristo, Él ya había estado instruyendo a su pueblo por medio de su palabra. Él ya le había dado instrucción a su pueblo por medio de su palabra. Y estos sacerdotes y líderes estaban encargados de instruir al pueblo en cuanto a lo que Dios deseaba y lo que no. Pero ellos mismos, como podemos ver aquí, estaban ignorando lo que la palabra de Dios decía. Ellos mismos, como podemos ver aquí, estaban desobedeciendo lo que la palabra de Dios decía. E impedían que la gente adorara al Señor como Él quería que lo adoraran. Ahora, hablando aquí acerca de Jesús, el escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 1:9: amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Noten, este era el corazón de Jesús. Jesús amaba la justicia y odiaba la maldad. Jesús sigue ahorita amando la justicia y odiando la maldad. Y por eso dice aquí que Dios lo ungió. Y la palabra ungir es la palabra Cristo, de hecho. Así es que por eso Él era el Cristo. Ahora, imagínense lo que estaba pasando aquí, ¿sí? Y determinen si esto conducía a la oración. Yo creo que todos los cambistas y todos los rebaños que estaban ahí, toda la vendimia que se estaba llevando a cabo, yo creo que se podría orar. Me imagino que si hubieran podido orar los gentiles allá afuera, pero yo creo que sería como tratar de orar en un mercado sobre ruedas. ¿No creen ustedes? ¿Alguna vez han estado en un mercado sobre ruedas? Escuchando todo el ruido, todas las pláticas, toda la música, los olores de los animales que están vendiendo ahí, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no conducía a la oración o a la comunión con Dios como Dios se había establecido que se llevara a cabo. Y esto estaba pasando precisamente en el atrio, en donde aquellos que no tenían la habilidad para entrar a lo más íntimo del templo estaban, ¿sí? Ahora, la segunda razón de su indignación es que los que venían de otras naciones a buscar a Dios se encontraban con todo este alboroto y no podían acercarse a Él. Así nosotros también tenemos que tener cuidado de que los que vienen de otras naciones, por así decirlo, de los que vienen de otras denominaciones, los que vienen de otras iglesias, de otra manera de pensar que pudiera ser muy diferente a la nuestra, no debemos de nosotros hacerles más difícil el venir a un lugar a escuchar lo que muy bien podría ser algo que va en contra de sus propias sensibilidades espirituales, sino ayudarles a entender que lo que estamos haciendo aquí es estudiar la palabra de Dios y que lo que queremos es que la reciban y que permitan que la palabra de Dios haga la obra que Dios quiere que hagan, ¿sí? Ahora, ¿por qué estaba
el tabernáculo antes del templo y luego el templo? Porque en ellos era en donde Dios había determinado que se iba a reunir con su pueblo. En ellos era en donde Dios había determinado que se iba a reunir con su pueblo. Y por eso era de tan gran estima, por eso Dios lo miraba como lo miraba y por eso el celo por la casa de Dios consumió a Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que está empezando a pasar aquí? El Nuevo Testamento está empezando a escribirse. Se nos habla acerca del templo de Dios y se nos presenta en dos maneras. Pablo lo presenta en dos maneras. Y yo creo que es muy importante para nosotros como creyentes neotestamentarios que sepamos cuáles son estas dos maneras en las que Pablo describe el templo de Dios. Porque tenemos que saber cuándo es que nosotros pudiéramos estar como estos sacerdotes y fariseos y escribas, de alguna manera contaminando el templo de Dios. Ahora, la primera manera en la que Pablo nos presenta el templo de Dios, lo presenta ilustrándolo por medio de lo que estamos haciendo aquí, por medio de nosotros, como iglesia, como comunidad, ¿sí? Como grupo. En 1 Corintios, capítulo 3, los versículos 16 y 17, Pablo escribe: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Ahora, cuando está hablando aquí Pablo de ustedes, está hablando de ustedes como grupo. Está hablando de ustedes como iglesia. Está hablando de ustedes como aquel grupo de creyentes que representa la esposa de Cristo. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, la iglesia, no el edificio, la iglesia, ustedes como grupo son el templo de Dios, son el templo del Dios santo. Y porque Dios es santo, también el templo de Dios es santo. Y debemos respetarlo, debemos de mantenerlo en alta estima. Debemos nosotros vernos como este cuerpo de creyentes que es la iglesia. Y como Pablo aquí, reconocer que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros como templo, como iglesia. ¿Sí? Más adelante Pablo va a hablar como individuales, pero como iglesia nosotros debemos reconocer que nosotros somos el templo de Dios. Entonces Pablo aquí está hablando del cuerpo de creyentes que es la iglesia. Y podemos ver claramente la advertencia que Dios hace a quienes tratan de perturbar o de destruir a la iglesia, ¿sí? Causando divisiones o trayendo actos de malicia que son dañinos para el cuerpo de Cristo, que no siembran la unidad, sino que más bien siembran la discordia entre hermanos y hermanas. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Sí, porque si nosotros, sabiendo que somos el templo de Dios, no respetamos a la iglesia como ese templo en el cual Dios se encuentra con su pueblo, entonces podemos caer en este grave error de destruir el templo de Dios. Y si destruimos el templo de Dios de esta manera, como nos dice Pablo ahí en 1 Corintios 3:17, Dios nos destruirá a nosotros. Dios nos destruirá a nosotros. O sea, hay mucha gente que viene, inclusive gente que viene a la iglesia, que habla muy mal de la iglesia. ¿Sí? Hay mucha gente que está en la iglesia semana con semana y se la lleva hablando mal de hermanos y hermanas y pastores y líderes y cómo es posible que él, que ella, que aquellos, cómo es posible que lo tengan, que la pongan, que esté ahí al frente, etcétera, etcétera. Eso es destruir el templo de Dios. Porque estamos hablando mal de la iglesia. Estamos, como dice Pablo, comiéndonos los unos a los otros, criticándonos los unos a los otros, en vez de amarnos y cuidarnos y protegernos y hacer que las cosas funcionen de tal manera que todo mundo se sienta bendecido cuando viene aquí. Pero si alguien viene de afuera y alguien pregunta, oye, ese hermano que estaba cantando, ¿quién es? Oh, pues es fulano de tal. Pero si yo fuera el pastor, yo no lo dejaría cantar. Está viniendo alguien de afuera, está preguntando, porque a lo mejor fue bendecido por lo que el hermano hizo, cantó, lo que fuera,
Y uno le está diciendo que es fulano de tal, pero si yo fuera el pastor yo no lo tuviera. No, eso es destruir el templo de Dios. Porque todos somos ese templo como conjunto, como cuerpo, todos somos ese templo. Ahora, Pablo también se refiere al individuo en 1 Corintios 6:19. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes, su cuerpo personal de ustedes, es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? No, te está hablando de nosotros mismos, está hablando de nuestra persona. ¿Sí? Entonces, como iglesia somos el templo de Dios. Pero como individuos también somos el templo de Dios, porque aquí Pablo se está refiriendo al cuerpo individual de cada creyente como el templo del Espíritu Santo, que también es Dios. Y yo creo que en los dos casos debemos tener cuidado de no profanar lo que Dios considera como su templo, y que aquellos que quieren venir a Él lo puedan hacer por medio de los dos templos. Sí, porque nosotros como cristianos debemos estar dando testimonio de lo que el Señor está haciendo, ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. De tal manera que nuestro templo también debe ser ese templo al cual pueden venir los incrédulos y encontrar la presencia de Dios. Y la iglesia como templo de Dios también debe ser el lugar en donde todo mundo puede venir y encontrar aquí la presencia de Dios. Y la va a encontrar cuando todos estemos en armonía y todos estemos haciendo nuestra parte para que el templo de Dios sea lo que Dios quiere que sea, y aquellos que vienen se sientan atraídos a Él, no a nosotros como iglesia, no a Calvary Chapel San Diego, ¿sí? No al grupo de alabanza que tenemos aquí, que es muy bueno, no al pastor, que es más o menos, ¿sí? Que se sientan atraídos a Dios, ¿sí? Que Él sea lo que reflejemos aquí. Y que no impidamos que nadie venga y pueda entrar y pueda tener esa comunión, compañerismo con Dios y con nosotros. Tenemos que tener ese cuidado, porque somos el templo de Dios, como iglesia y como individuos. Amén. Ok, versículo 18 de Marcos 11 sigue diciendo: cuando los escribas y los principales sacerdotes oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Noten, de nuevo, los escribas, los fariseos y los sacerdotes conocían las escrituras que el Señor Jesucristo estaba citando. Sin embargo, al escuchar sus enseñanzas, al escuchar lo que Él está citando de las escrituras, ¿qué es lo que los sacerdotes hacen? Buscan la forma de deshacerse de Él. Buscan la forma de deshacerse de Él. Piensen en esto, ¿no es lo mismo que hace la gente incrédula cuando les hablamos de lo que la Biblia dice? ¿Sí? Les hablamos de lo que la Biblia dice, les leemos el versículo, abrimos la Biblia, se los mostramos, lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de deshacerse de nosotros, no quieren verlo, empiezan a dar un montón de excusas por las cuales ellos no pueden creer que lo que la Biblia dice viene de Dios, y vuelven un oído sordo a lo que les estamos tratando de decir. Y aquí podemos ver a los escribas y los sacerdotes que querían matar a Jesucristo porque estaba poniendo en peligro su manera de ganar dinero, y habiendo visto que la muchedumbre lo había recibido, tuvieron miedo, y su primer pensamiento fue de cómo acabar con la amenaza, y fue buscar la manera de matarlo. Fue buscar la manera de matarlo. ¿Sí? Es lo mismo que sucede en el mundo. La luz de la palabra se enciende y se dan cuenta de que están haciendo cosas ilícitas de acuerdo a la palabra de Dios. Se dan cuenta de que sus actitudes los relatan como personas que no están sometidas a Dios. Y lo primero que hacen es querer apagar la luz para que no les haga daño, y acabar con el mensajero para que no siga hablando. Pero al llegar la noche, dice el versículo 19, Jesús salió de la ciudad. Entonces, esta es la noche, recuerden, del lunes. ¿Sí? Esta es la noche del lunes. Jesús sale de la ciudad, entonces ya pasó el domingo, pasó el lunes. En el versículo 20 de Marcos 11 dice: a la mañana siguiente. ¿Se fijan cómo aquí nos está diciendo claramente cuándo están sucediendo estas cosas? Ahora, la mañana siguiente sería
el martes, ¿sí? Entonces ya pasamos por el domingo cuando entra triunfalmente a Jerusalén, ya pasamos por el lunes cuando purifica el templo, ahora estamos en el martes de la pasión de Cristo. Y el martes y el miércoles pasan así como unidos, como desapercibidos uno del otro. Tenemos que prestar mucha atención para saber en dónde termina uno y dónde comienza el otro. Pero el martes y el miércoles, si conocemos la semana de la pasión, fueron cosas que sucedieron que no necesariamente tenían que ver con la muerte de Jesús, son simplemente cosas que sucedieron mientras Él estaba en Jerusalén. Versículo 20 de nuevo, a la mañana siguiente, que es el martes, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Y Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Si Pedro se acordó de todo lo que había sucedido el día anterior. Pedro se acordó de todo lo que había dicho Jesús cuando trató de buscar fruto en esa higuera y no encontró nada. Y al verla completamente seca, Pedro tiene la misma reacción a la higuera seca que muchos creyentes tienen cuando el Señor contesta las oraciones de los fieles. ¿No es cierto? Porque hay muchos creyentes que miran las oraciones contestadas de otros hermanos y se asombran. ¿Pero cómo que te contestó la oración? Pues sí me la contestó. ¿Y cómo oraste? ¿En el nombre de quién? ¿Y a qué horas? ¿Fue temprano en la mañana o fue muy tarde en la noche? ¿Estabas de rodillas o estabas parado? ¿Fue en la iglesia o fue en algún lugar? Y se asombran. Se asombran de que Dios conteste oraciones. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios está en el negocio de contestar oraciones. Pero las oraciones se tienen que hacer primero. La única oración que nunca va a ser contestada, ¿saben cuál es? La oración que nunca se hace. ¿Sí? La oración que nunca se hace, nunca va a ser contestada. Si estamos pensando, oh, voy a orar por esto, ok, voy a orar por esto, ok, voy a orar por esto, pero no lo expresamos. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que vamos a decir desde antes de que lo hablemos. Pero el hablarlo, el decirlo, ¿sí? El presentarlo con nuestra voz delante de Él, significa que tenemos fe en que nos oye. Y cuando tenemos fe en que nos oye, vamos y hacemos la oración. ¿Sí? Ayer mi hijo y yo habíamos planeado cortar el pasto del patio de la iglesia de la casa. ¿Sí? Y ya teníamos planeado el día. Yo iba a ir a una actividad que tenía en la mañana, iba a volver como a mediodía y nos íbamos a poner a cortar el pasto. Mientras yo estaba en la actividad, me manda un mensaje de texto. Fulano de tal y fulano de Abraham me invitaron a ir con ellos al centro comercial y quiero saber si puedo ir. Okay, ¿a qué horas? ¿Y a cuál? Y ya me mandó a decir. Y yo por dentro estaba así, ya habíamos hecho planes. ¿Para qué me estás pidiendo permiso? La carne, ¿verdad? Llego a casa y le dije, mira, ven, siéntate, por favor. Okay. Nosotros ya habíamos hecho planes, ¿sí? No, pues sí. ¿Sabes que un día vas a estar trabajando y te van a dar un horario en el cual tengas que trabajar cierto día? Y algún amigo te va a llamar y te va a decir, hey, Josh, ¿sabes qué? Hoy vamos a ir a fulano parte. ¿Qué vas a hacer? Le vas a hablar a tu patrón y le vas a decir, hey, patrón, ¿saben qué? Que mis amigos me invitaron a ir a fulana parte. ¿Qué tal si hoy no voy a trabajar siempre? Cámbiame el horario. ¿Eso es lo que vas a hacer? No, pues no, voy a estar trabajando, no lo puedo hacer. Ok, pues es lo mismo. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué me pediste permiso para ir? ¿Y saben qué me dijo? Que fue de hecho lo que me hizo darle permiso. Me dijo, pensé que nada tenía que perder con pedirlo. Y fue. Pero ¿saben por qué fue? Porque pidió. Y si no hubiera pedido, no hubiera ido. Pero no porque yo no quisiera darle permiso, que quién sabe si se lo hubiera dado. No, sí se lo hubiera dado de todas maneras, pero porque no habló, porque no dijo lo que quería. ¿Saben qué? Así es Dios con sus hijos. Él quiere que vayamos a Él. Quiere que tengamos comunicación con Él. Quiere que platiquemos con Él, que hablemos con Él. Y saben que cuando vamos a pedir a Dios por medio de la oración, las cosas que le vamos a pedir, si en realidad vamos con el deseo de buscarlo a Él,
las peticiones y la oración se convierten en una conversación y terminamos conversando con Él y Él hablando con nosotros, contándole todas nuestras penas y dificultades, pero también diciéndole cuánto lo amamos y cuánto deseamos estar a su lado. Y saben que eso fortalece nuestra alma. Entonces, Pedro aquí está: Señor, mira, la higuera se secó. Me pregunto si Pedro no había visto al Señor decirle a algún paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Me pregunto si Pedro no se había acordado de cuando se encontró con aquel ciego y le preguntó el Señor al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Y dijo: Señor, que vea. E hizo lodo con su saliva y lo puso en sus ojos y le dijo: ve, lávate. Y fue y se lavó y vio. ¿Saben qué? Dios está en el negocio de contestar oraciones y de hacer milagros. No debe de sorprendernos cuando Dios contesta una oración. Sí. Debe sorprendernos cuando algún hermano ha estado deseando, queriendo algo, pero no ha abierto la boca para pedírselo a Dios. De nuevo, la oración que nunca va a ser contestada por Dios es la oración que no se hace. Así es que, por favor, cuando se vayan de aquí, piensen todas las oraciones que se han quedado en buenas intenciones, que se han quedado sin clamar a Él, que se han quedado sin ponerse de rodillas delante de Él y pedirlo, y pídanlo. Porque noten lo que el Señor Jesucristo le contesta en el versículo 22. Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Noten: Señor, mira la higuera, la maldijiste y se secó. Y la respuesta de Jesús es: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Si a veces nosotros pensamos que las cosas que Jesucristo hizo, las hizo porque era bien poderoso. Las hizo porque traía poder en sus venas, y cada vez que apuntaba así con los dedos salían chispas, rayos y centellas, y pasaban las cosas así. ¿Saben por qué pasaban? Porque Él era uno con su Padre. Él conocía la mente de su Padre. Él había venido a hacer la voluntad de su Padre y estaba tan unido a su Padre por medio del Espíritu que Él sabía lo que Dios estaba dispuesto a hacer por Él y lo que no estaba dispuesto a hacer por Él. Y vemos a través de los evangelios cómo hubo cosas que Dios estuvo a favor de hacerlas porque Jesucristo las pidió, pero también hubo cosas que el Señor no hizo aun cuando Jesucristo las pidió, y las pidió llorando y sangrando, porque así de importantes eran para Él. Vamos a llegar a cuando está en el huerto del Getsemaní y va a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si mi hijo me hubiera dicho eso a mí, yo no lo dejo que pase por esa copa. Yo me tomo la copa en su lugar. Pero eso no era la voluntad de Dios. Y el silencio de Dios en ese momento reveló la voluntad de Dios para su hijo. Y hablaremos más de ello cuando lleguemos a ese pasaje. Pero noten que Jesús aquí lo puso muy en claro, que en la oración debemos ir a Dios y debemos ofrecer esa oración con fe. Pero no fe en la fe, sino fe en Dios. Sí, porque hay mucha gente que dice que debemos tener fe en la fe. En otras palabras, si pides con mucha fe, vas a recibir lo que pides. Y si pides con poca fe, no vas a recibir nada. Entonces, lo primero que hace uno como ser humano es: tengo que tener mucha fe. Así es que me voy a esforzar para tener mucha fe y voy a pedirle a Dios con mucha fe que haga lo que pido. ¿Saben qué? No es la fe en la fe, es la fe en aquel que puede hacer lo que estamos pidiendo. Y yo creo que muchas veces la gente se confunde y pone la fe en la fe misma, y por eso el Señor no responde a esa fe, porque la fe no está puesta en Él. La fe es confianza, la fe es esperanza, la fe es dependencia de Dios. Eso es lo que es la fe. Si la fe es que confiamos en Él, confiamos en que Él sabe mejor lo que nos conviene y lo que no. Confiamos en que Él tiene un mejor plan que nosotros podamos pedir. Si la fe es esperanza,
Quiere decir que esperamos en Él, esperamos a su tiempo, no lo apresuramos, no le decimos que tanto lo necesitamos para ver si se da cuenta de qué tan importante es y nos lo da inmediatamente. Esperamos en Él, de ahí viene la palabra esperanza, de esperar. Decimos, Señor, yo tengo mi esperanza en ti. Lo que le está diciendo es, Señor, yo espero a que tú hagas lo que tú quieras hacer en el tiempo que tú quieras hacerlo. Y confío en que cuando tú lo hagas va a ser el tiempo exacto en el que tenía que pasar. Ya sea mañana, pasado mañana, dentro de 2 semanas, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años, yo no sé. Pero tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y luego la dependencia en Él. La fe es dependencia en Él. Dependemos de Él. ¿Alguna vez ha dependido de alguien para que le dé un ride a algún lugar? ¿Se acuerda cuando no llegaba? ¿Cómo estaba? Todo nervioso. Dependí de él o ella y no llega todavía. Tengo que estar ahí dentro de 5 minutos. ¿Qué voy a hacer si no viene? Pero dependí de él. Jamás vuelvo a depender de él. ¿Sí? Depender de él quiere decir que toda nuestra dependencia está puesta en él. Y no estamos con, Señor, te lo pedí esta mañana. Ya son las 12 del día. ¿Dónde estás? Desde la semana pasada te lo he estado pidiendo. ¿Qué está pasando? No, dependemos de Él. Y si nuestra confianza, esperanza y dependencia están puestas en Dios, entonces cualquiera que sea su decisión en cuanto a nuestra oración, es aceptada como su voluntad. Y cuando la aceptamos como su voluntad, entonces, porque Él es Dios y es soberano, tenemos que estar en paz con ello. Amén. Ay, gloria a Dios. Wow, muchas oraciones contestadas esta semana, yo creo. Si es que la semana que entra vengan con su testimonio. El versículo 23 de Marcos 11 sigue diciendo, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Ahora noten aquí este pasaje también, porque este es otro pasaje que mucha gente malinterpreta, no malinterpreta, malentiende. Sí, lo que quiere decir es literalmente lo que está diciendo. No hay manera de zafarse de ello. Pero para poder entender pasajes como este, tenemos que tener todo el consejo de Dios y conocer todos los pasajes que hablan acerca de cómo Dios contesta oraciones y qué tipo de oraciones Dios contesta y por qué las contesta. Ahora, el que nos diga aquí, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá, nunca debemos tomarlo como que el Señor nos está dando una chequera llena de cheques en blanco firmados para que nosotros pongamos en la línea la cantidad o cosa que queremos. Sí, porque eso es lo que mucha gente cree. Hey, le vas a decir a esta montaña, quítate y échate al mar, y se va a echar. O vas a pedir todo lo que quieras en oración, cree que lo recibirás y se te va a conceder. Sí, yo he pedido muchas cosas que creo que se me van a conceder y no se me conceden. Y ya muchos de ustedes tienen tiempo viniendo aquí a la iglesia y ya me conocen y saben que tengo mucho tiempo pidiéndole a Dios que me estire otras 6 pulgadas. Como pueden ver, no lo ha hecho. No es su voluntad. Así me quiere Él, chaparrito, gordito, curiosito, ¿qué quieren que haga? Y no hay nada que pueda hacer. ¿Verdad? Le he estado pidiendo un mejor carro porque me dicen que el mío parece sacapuntas. ¿Saben qué? Lo creo que Él me lo puede dar. Es más, creo que me lo quiere dar. Pero no es el tiempo, todavía ando en mis sacapuntas. Tenemos entonces que conocer todas las escrituras y saber bajo qué condiciones Dios está dispuesto a hacer esto, porque está dispuesto a hacerlo bajo ciertas condiciones. En primera de Juan, capítulo 5, los versículos 13 al 15, leemos lo siguiente. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo
según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El secreto está en el versículo 14, en donde dice, si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Según su voluntad, Él nos oye. El secreto entonces, la clave es que pidamos según su voluntad. Que pidamos según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en cuanto al asunto por el que estoy orando ahorita? Bueno, pues tengo que hacer uso de todas las herramientas espirituales que Dios me ha dado para que mi mente se alinee con su mente, mi corazón con su corazón, mi alma con la de Él, y yo poder saber que sé cuál es la voluntad de Dios. Porque saben que Jesucristo mismo eso es lo que hizo. Jesucristo no hizo nada porque Él quiso hacerlo. Jesucristo no hizo nada simplemente porque me parece que esto se va a ver bien aquí ahorita, ¿verdad? Si seco esta higuera se va a ver bien, va a ser, va a dar énfasis a mi poder. Jesucristo no hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. El secar la higuera, el sanar inválidos, el abrir ojos ciegos, el hacer que gente muda hablara, todo lo que hizo lo hizo por voluntad de su Padre. Y saben que no sanó a todo mundo en Israel, porque esa no era la voluntad del Padre. No resucitó a todos los muertos en Israel, porque no era esa la voluntad del Padre. No dio de comer a todos los pobres de Israel, porque no era esa la voluntad del Padre. No llamó a todos los hombres piadosos de Israel, porque no era esa la voluntad del Padre. Lo que Él hizo, lo hizo porque sabía que era la voluntad del Padre. Y porque hizo la voluntad del Padre, todo lo que pidió se cumplió. En Juan 4:34, cuando está ahí con esa mujer samaritana y sus discípulos vienen para ofrecerle de comer, Jesús les dijo, mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Déjenme preguntarle, ¿su comida diariamente es hacer la voluntad del que lo ha enviado y llevar a cabo su obra? ¿Eso es lo que lo fortalece? ¿Eso es lo que lo mueve? ¿Eso es lo que le da su razón de vivir? ¿Eso es lo que le da su razón para levantarse ese día? ¿Eso es lo que le ayuda a moverse dentro de los círculos en los que se tiene que mover? El hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. En Juan 5:30 Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. De nuevo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Ese es el corazón de nosotros. Eso es de lo que se trata en nuestra vida. No buscar hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que pedimos en nuestra primera oración después de dar gracias al Señor por un día más. Decimos ahora, Señor, en este día que se haga tu voluntad en mi vida. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo, no lo que yo espero, sino que se haga tu voluntad. Padre, ¿cuál es tu voluntad? En Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Para ir un día más a nuestro trabajo, para ir un día más a la escuela, para soportar un día más aquí en la tierra, para pasar otro día de enfermedad, o para pasar otro día de tristeza, o para pasar otro día de persecución, o para pasar otro día, usted póngale ahí lo que usted le quiera poner. ¿Para qué? O nos levantamos en la mañana para hacer la voluntad del Padre. Pues si nos levantamos en la mañana y después de dar gracias decimos, Señor, ahora hágase tu voluntad, comunícame tu voluntad, déjame saber tu voluntad, mi anhelo es cumplir con tu voluntad. Entonces, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad y todo lo que pidamos sabemos que nos oye y sabemos que lo vamos a tener. Versículo 25 de Marcos 11 dice, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Noten cuando oren, si se dan cuenta que hay algo en su corazón contra otra persona, perdónenlo, perdónenla.
perdónense el uno al otro. ¿Sí? En otro pasaje de las Escrituras el Señor dice, cuando traigan una ofrenda delante del Señor y ahí se acuerden que alguien tiene algo contra ustedes, dejen su ofrenda en el altar, vayan y arreglen el problema que tienen con la persona y luego vengan y presenten la ofrenda. ¿Sí? Lo que está diciendo el Señor es, cuando estén orando, se acuerdan de alguien que tiene algún problema con ustedes, a alguien contra quien tienen algo, antes de seguir, perdónenlo. No se propongan en su corazón perdonar y luego después salir de ahí y decir, no. Dijo mi mamá que siempre no. Es demasiado difícil. No. Terminaron con su oración, dieron gracias a Dios, le pidieron a Dios. Y Él está diciendo, si están orando, se acuerdan de que alguien tiene algo contra ustedes, perdónenlo. Saliendo de ahí, ahora no hay excusa. Tenemos teléfono celular, tenemos mensajes de textos, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos FaceTime, tenemos tantas maneras de llamar y decir, ¿sabes qué? Hermano, hermana, amigo, amiga, viejo, vieja del alma, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname y yo también te perdono. Quiero que mis oraciones no sean estorbadas. Quiero que hoy no haya nada entre mi Señor y yo para poder conocer su voluntad y poder pedir de acuerdo a su voluntad y saber que lo que estoy pidiendo me va a ser concedido. Luego noten el versículo 26 una vez más. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Yo no sé cómo ven eso ustedes, pero yo lo miro como una advertencia muy seria. Porque si hay alguien en su vida ahorita a quien no han perdonado, de todo corazón, nos dice Pablo en Colosenses, de la misma manera en que Dios les ha perdonado a ustedes, entonces en realidad no han perdonado. Y si ustedes no han perdonado, entonces ¿han sido perdonados en realidad? Ahora yo no sé cómo funciona esto, porque hay mucha gente que dice, ya hice la oración, ya recibí a Cristo, ya tengo mi boleto, yo ya la hice, puedo tener todos los rencores que quiera tener, puedo tener todos los malos deseos y sentimientos que pueda tener, pero yo ya la hice. ¿Saben qué? Yo leería esto y por si sí o por si no, yo diría, Señor, dame las fuerzas para perdonar. No importa qué tan grande la falta, no importa qué tan seria la ofensa, y dame también las fuerzas para pedir perdón. Porque yo sé lo grande de mi falta. Yo sé, conozco lo grande de mi ofensa. Yo sé lo que puede suceder. Yo sé que esto es lo que tú quieres. Luego en Marcos 11, versículo 27, dice, volvieron a Jerusalén. Todavía aquí estamos en el día martes. Y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se le acercaron. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Noten cómo retan su autoridad para juzgar los asuntos religiosos, porque lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en el templo, lo que estaba enseñando tenía que ver con su bienestar o su estado delante de Dios. Entonces les retan su autoridad para juzgar los asuntos religiosos, los cuales ellos lo habían visto hacer y de los cuales ellos se consideraban como la máxima autoridad. Pero noten también que Jesús no se deja intimidar por ellos. Ahora públicamente los va a descubrir como los farsantes religiosos que en realidad son. Versículo 29. Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré con qué autoridad hago esto. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?
Y la intención de Jesús aquí era descubrir o exponer la insinceridad de ellos. Estaban hablando acerca de la autoridad en su pregunta, pero ellos tenían conocimiento de lo que Juan estaba haciendo y no habían tomado una decisión firme en si lo que estaba haciendo era del hombre, en cuál caso debieron haberle prohibido al pueblo que lo escuchara, o si era de Dios, en cuál caso deberían haberlo ellos obedecido y si debían haber bautizado también ellos por medio de Juan. Fíjense ustedes, fueron unos hipócritas, porque ni lo confrontaron si era que estaban convencidos que venía de los hombres, pero tampoco lo aceptaron si era que venía de Dios. Versículo 31 dice, ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿verdad? En otras palabras, hizo la pregunta y les dijeron, vénganse, vamos a platicar acerca de esto. A ver, ¿cómo vamos a hacerle aquí? Noten, ahora ellos están a la defensiva. Ahora ya no es Jesús. Ahora Él está a la ofensiva y ahora ellos están a la defensiva. Vénganse, junta, de volada. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, no. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Y entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Noten, el Señor Jesús aquí. Ellos le dicen, no lo sabemos. Y era la única respuesta lógica que podían dar, porque lo que más les preocupaba no era la verdad, sino el cuidar su reputación. Si decían del cielo, entonces su reputación como líderes religiosos iba a caer al suelo, porque el pueblo iba a decir, entonces ¿por qué no se bautizaron? Y si hubieran dicho, es del hombre, entonces el pueblo hubiera dicho, entonces ¿por qué no nos advirtieron? Que estábamos yendo en contra de Dios. Noten, de cualquiera de las dos formas fallaban como líderes espirituales. De cualquiera de las dos formas estaban yendo en contra de lo que Dios les había enseñado a los judíos. ¿Y saben qué? Por eso como líderes espirituales debemos, los varones de sus hogares, yo como pastor, las hermanas con sus hijos, sus hijas, saben que como sus líderes espirituales tenemos que estar firmes en las cosas de Dios. Y tenemos que saber que lo que les decimos, lo que les predicamos, lo que les enseñamos, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Y también debemos estar seguros de que cuando vemos enseñanzas falsas, las demos a conocer y hablemos en contra de ellas para que las ovejas de Dios no vayan a ser llevadas por los lobos rapaces y sean muertas y sean perdidas. Entonces aquí ellos dicen, no lo sabemos. No lo sabemos. Él dijo, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Si ustedes no saben, entonces si yo les digo la autoridad que me da, lo que me da autoridad a mí para hacer lo que yo hago, no lo van a entender, no van a saberlo explicar, no van a tener ni idea. Y de todas maneras van a hacer lo que van a hacer. Y noten, lo que los hizo responder así era su temor a perder su reputación. Era su temor a lo que la gente, a lo que el hombre pudiera decir. ¿Y saben qué? Nosotros no debemos de caer en ese error. Nosotros no debemos de tener temor de decir que la autoridad con la cual nosotros hacemos lo que hacemos, predicamos lo que predicamos, enseñamos lo que enseñamos, decimos lo que decimos, viene respaldada por la autoridad de las Escrituras, que vienen respaldadas por el Espíritu Santo de Dios, que viene respaldado por las enseñanzas de Cristo Jesús, que viene respaldado por el poder del Dios omnipotente, el cual ha creado cielos y tierra y a nosotros mismos, y el cual ha puesto su Espíritu en nuestros corazones para que tengamos la habilidad para discernirnos. Nunca debemos de tener miedo cuando lo que estamos hablando viene de acuerdo a las Escrituras. ¿Ok? Pablo le escribe a Timoteo, y con esto vamos a terminar, y voy a pedir al grupo de alabanza que pase a esta hora. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1, versículos 7 al 11, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo,
Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los judíos. Y saben que ese es el mismo espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. No espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no debemos tener temor nunca de salir por estas puertas y a todo aquel que encontremos predicarle el Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación del judío primeramente, pero también para el gentil. Y el poder de Dios está con todos y cada uno de ustedes, y la autoridad de la palabra está con todos y cada uno de ustedes. Amén.